Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación de ITU. Es una presentación bastante sencilla. Buscamos no entrar demasiado en complejidades, ¿no? Porque lo que se trata y lo que buscamos siempre es que, bueno, pues sea entendible por los pacientes, ¿no? Y, bueno, que tengan un conocimiento un poco de distintas enfermedades, de distintas patologías que realmente conocen en su día a día y bueno, seguro o probablemente conozcan a alguien que padezca un ictus, que haya padecido un ictus, ¿no? Y además está bastante en boca siempre, bueno, que si a tal famoso o a tal persona, a tal deportista, ¿no? Le ha dado un ictus. Bueno, empezamos por qué es, ¿no? Empezamos por un dato estadístico, ¿no? Uno de cada 6 españoles van a sufrir un ictus a lo largo de su vida. Bueno, pues tiene una morbilidad bastante interesante como para conocer un poco qué es el ictus, ¿no? Según la Real Academia Española de la Lengua, es una enfermedad cerebral de origen vascular que se presenta de modo súbito. No así los factores de riesgo que la producen, ¿no? Pero sí que es verdad que por norma general no es que antes de un ictus no tienes 6 meses estando malo, ¿no? Por eso es una presentación súbita. Bueno, el ictus son las enfermedades de los vasos sanguíneos que llegan al cerebro. ¿Vale? Se produce una interrupción de esa circulación de sangre, de ese aporte sanguíneo al cerebro, y eso tiene unas consecuencias nefastas para el cerebro y la función corporal del paciente. Esto muy resumido, ¿vale? No es exactamente eso, pero una forma simplista de decirlo es que el ictus es el equivalente al infarto de corazón, pero en el cerebro, ¿vale? Se dice esto porque hay una muerte celular, ¿vale? Por eso se hace este símil o esta comparación. Principalmente tenemos dos tipos, isquémicos y hemorrágicos. Dentro de los isquémicos tenemos los accidentes transitorios o isquémicos transitorios. Tenemos el infarto cerebral, ¿vale? Esto lo conoce todo el mundo, que se producen por esta serie de, de, de causas, ¿no? Pueden ser por una placa de ateroma, puede ser por un trombo que ha salido del corazón, pueden ser problemas de los vasos lacunares, puede ser de causas raras y pueden ser también de causa indeterminada, ¿no? Idiopáticos, que se suelen decir. Bueno, realmente siempre hay alguna causa, ¿vale? Otra cosa es que no podamos determinarla en algunas ocasiones, pero siempre hay alguna causa que es la que produce la interrupción del riego de esos vasos sanguíneos que van hacia el cerebro, que, que es lo que produce la isquemia del tejido cerebral y la muerte de esas neuronas o de esas células y las consecuencias que ello conlleva, ¿de acuerdo? Después tenemos los ictus hemorrágicos, ¿vale? Bueno, como su propio nombre indica, ¿no? Hay una hemorragia en el cerebro, por lo tanto también se ve interrumpida eh, la, el riego sanguíneo, ¿vale? Y dentro de esa clasificación de hemorrágicos, pues podemos tener intracerebrales. Dentro de los intracerebrales podemos tener del parénquima, ¿vale? Que pueden ser del lóbulo, profunda. Vamos a ver si soy capaz de... Aquí. Profunda, ¿vale? Perdonadme, pero es que este ordenador está hoy fatal. Bueno, y también podemos tener hemorragia subaracnoidea y también dentro de las intracerebrales podemos tener de un ventrículo, ¿vale? Del cerebro. Y después aquí que nos salían antes, pues bueno, del tronco del encéfalo y cerebelosa, ¿vale? Hacen referencia a las zonas que se ven afectadas por la interrupción del flujo, en este caso por la hemorragia, ¿vale? Vale, el hemorrágico es el menos común y ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y hay un sangrado del cerebro, lo que acabamos de introducir con ese pequeño esquema que hemos sacado, ¿no? Las causas incluyen el aneurisma hemorrágico, alguna malformación arteriovenosa o la rotura de la pared arterial. Vale, el aneurisma es una dilatación del vaso sanguíneo, ¿vale? Hasta que llega un momento que ese aneurisma, digamos, por decirlo de alguna manera, estalla y produce el sangrado dentro del cerebro, ¿vale?
Entonces, las malformaciones como esa, como el aneurisma, pueden producir sangrado dentro del cerebro y por lo tanto producir un ictus hemorrágico. Y conllevan la rotura de la pared arterial y por ahí sale la sangre y por ahí ya tenemos la hemorragia, ¿no? Una de los grandes temas es controlar esa hemorragia, reducir ese hematoma que se produce a nivel cerebral y como ya veremos, a ver si puedo, si me deja el ordenador, poneros un par de vídeos de los signos de alarma, ¿no? O sea, al principio, las primeras horas desde que empezamos a tener los síntomas de que nos está dando un ictus son fundamentales para la recuperación de los mismos y para reducir el daño a nivel cerebral. Es lo más importante y es lo que más coinciden los expertos siempre que hay que tener en cuenta. La rápida intervención en caso de una serie de síntomas que espero que podamos ver en unos vídeos muy divertidos que hay en YouTube. Bueno, pues esto sería una imagen de un TAC, ¿vale? Aquí vemos la hemorragia y aquí se ve lo que sería la imagen del TAC craneal, ¿vale? Bueno, un poco porque veáis cómo se ven, ¿no? El TAC lo que va haciendo son cortes a nivel cerebral para que podamos ver exactamente dónde está localizada la hemorragia y el hematoma, por si en algunos casos hay que incluso quitar el hueso temporal para descomprimir el cerebro de la gran presión que hace el sangrado, ¿no? A nivel cerebral. Bueno, el isquémico, que es el típico, se produce normalmente por un trombo de ateroma o que se suelta y produce una trombosis cerebral. El ictus isquémico, como pone aquí, está causado por un coágulo, ¿vale? O trombo, que es como se conoce. Bueno, yo creo que ya se conoce más por trombo que por coágulo. Que se forma en la pared de la arteria y que bloquea el paso de la sangre. De ahí la isquemia, ¿no? La falta de riego. No llega oxígeno al cerebro. A una parte del cerebro, ¿vale? Entonces, tenemos los ictus embólicos o la embolia cerebral. Se nombran de las dos maneras. Aquí podemos ver un dibujo, si no recuerdo mal, es de Adams, creo que es del libro de Adams, de cómo se produce ese taponamiento, ¿no? Pone aquí una arteria cerebral y cómo el coágulo, con las placas de ateroma que están aquí taponando la entrada de sangre y cómo le cuesta a la sangre pasar y el coágulo produce un tapón y lo que se produce como resultado es una falta de riego al cerebro y como podéis ver aquí, espero que se aprecie bien, es una zona azulilla. Bueno, pues aquí es donde está interrumpido el riego sanguíneo y es donde con seguridad es donde se va a producir el daño cerebral, las consecuencias, ¿vale? Lo que después vemos, lo que se manifiesta en el paciente, ¿no? Si es un hemipléjico, si es, pues dependerá mucho si tiene afectado el habla, si no tiene afectado el habla, dependerá principalmente de la zona del cerebro que se ve afectada. ¿Qué factores de riesgo son los que producen o los que pueden predisponer a padecer un ictus, ¿no? Bueno, tenemos accidentes traumatológicos, ¿no? Un golpe en la cabeza puede producir un sangrado, puede producir una hemorragia cerebral, aunque ahí entraríamos dentro también de otras patologías, ¿vale? De traumatismos cronoencefálicos, que son unos pacientes muy particulares, pero bueno, un golpe fuerte en la cabeza puede producir una hemorragia o puede producir un hematoma y puede interrumpir el riego sanguíneo, ¿vale? También ciertas condiciones hematológicas, ¿no? Cómo se encuentra la sangre también puede hacer que tengamos cierta predisposición a padecer un ictus, ¿no? Lo que dice la gente que dice, no, tengo la sangre espesa, ¿no? O tengo la sangre muy líquida. Si la tienes espesa, puede que sufras un ictus isquémico. Y si la tienes muy líquida, pues pudieras padecer un ictus hemorrágico, ¿no? Los iatrogénicos, bueno, pues simplemente los actos, ¿no? Los actos que se realizan en una cirugía y tal, bueno, pues pueden tener consecuencias también a nivel de la circulación sanguínea cerebral y pudieran producir también daños cerebrales. Las vasculitis, sin duda, ¿no? Si tenemos las paredes inflamadas de los vasos, puede producirse, como en el caso del aneurisma, una explosión de esas paredes y por lo tanto un sangrado.
y las cardiopatías también pueden favorecer o es un factor de riesgo de padecer un ictus. Dentro de las que podemos modificar, de los factores de riesgo que podemos modificar en perdón, para no padecer un ictus, bueno, pues tener controlada la tensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial produce un estrés a los vasos sanguíneos, a las paredes de los vasos sanguíneos, pudiendo producir también un sangrado. El tabaquismo, por todo lo que ya sabemos. Drogas, igualmente, ¿no? Todas las drogas pueden alterar el funcionamiento del cuerpo y pudieran producir por distintos motivos bueno, que nos venga el ictus, ¿no? El problema de las dislipidemias también, ¿no? Entramos ahí en esos factores de riesgo de modificables del colesterol, de colesterol alto que se va adheriendo a las paredes de los vasos, que pueden producir esa dificultad del flujo sanguíneo y la aparición de un coágulo que nos tapone una arteria cerebral y por lo tanto se ve alterada la circulación sanguínea del cerebro. La obesidad, pues un poco como, bueno, perdón, la diabetes, bueno, por todos los trastornos sanguíneos que conlleva una diabetes mal controlada, ¿no? Y la obesidad, pues bueno, normalmente el que es muy obeso, perdón, pues tiene problemas vasculares, ¿no? Y tiene cierta tendencia a acumular, a hacer placas de colesterol dentro de los vasos y eso podría, como hemos visto, producir un ictus. Los que no son modificables, bueno, es eso, pues hay diferencias entre la predisposición a padecer un ictus entre hombres y mujeres. La edad avanzada, bueno, conforme mayores seamos, mayor deterioro tendremos en principio, ¿no? De nuestros vasos y por lo tanto más alterada estará también nuestra sangre y bueno, pues cuanto más años tenemos, más posibilidades tenemos de padecer un ictus. En la raza igual que el sexo, hay diferentes estudios que dicen que puede haber diferencia entre las distintas razas, ¿no? Y bueno, la herencia genética. Parece ser que ciertos tipos de ictus, como los lacunares, en fin, que puede haber una predisposición a una mala, digamos, una mala fontanería, ¿no? A tener los vasos sanguíneos alguna alteración, ¿no? Los vasos sanguíneos que llevan al cerebro, o podemos tener predisposición a generar cavernomas, en fin. Eso, ahí no podemos hacer nada, ¿no? En estos factores. No podemos influir, los anteriores sí, ¿no? Podemos dejar de fumar, podemos dejar tener una buena tensión arterial, pero en esos tipos de factores no podemos intervenir. Los signos de alarma. Es muy importante perdón, que se conozcan los signos de alarma. Voy a intentar poner estos dos vídeos porque son bastante... Uno es muy divertido y el otro explican bastante bien y en un tiempo muy corto todo lo relacionado con el ictus, ¿no? Pero hay que quedarse con los signos de alarma, ¿vale? Porque intervenir rápido en una persona que le está dando un ictus es fundamental para, como hemos dicho, ¿no? Esos primeros minutos son muy importantes y van a determinar después el estado de las consecuencias que va a tener nuestro paciente. Voy a poner esta luz a ver si me veis un poco mejor. Vale. Bueno, esto tarda un montón. A ver si quiere arrancar. Bueno. Os lo voy a dejar en la descripción o en los comentarios. Mejor porque esto va demasiado lento. Vale. Aquí estamos otra vez. Bueno, son dos vídeos muy interesantes. Uno es de una asociación, creo recordar, en la que explican bien qué es un ictus, ¿no? Y bueno, está muy interesante. Y el otro es muy divertido porque es de una campaña sudamericana, no sé ahora mismo, no recuerdo de qué país era, en los que explican muy bien los signos de alarma, cómo el paciente manifiesta que le está dando un ictus, ¿no? Y qué nos tiene que hacer pensar que hay que ir corriendo al hospital, ¿vale? Aquí. Vale. Bueno, cuando un paciente sufre un ictus, pues bueno, tiene que ir corriendo al hospital, ¿no? Y como estamos diciendo, ¿no? Los primeros minutos son muy importantes. Cuando llegan al hospital,
una serie de valoraciones, una serie de test, pueden hacer un test craneal, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero al final lo que es importante es hacer una cirugía si procede, ¿no? Si hay que retirar ese trombo o si hay que parar ese sangrado. Tras esa cirugía normalmente, o si han entrado con un ictus bastante avanzado, los tienen en UCI un tiempo para controlarlo. Todo, bueno, el desastre, el tsunami, ¿no? que monta el hecho de tener interrumpido el riego sanguíneo. Después pasan a planta. En planta tienen los cuidados típicos de planta. Muchas veces eh, es cuando empiezan a conocer al fisio y empiezan a hacer poca cosa, ¿no? Porque cuando están encamados y si están muy mal, pues normalmente en planta se hace poco. En movilizarlos un poco, ver la sensibilidad. Por supuesto tienen un tratamiento medicamentoso, ya sea isquémico, hemorrágico, en fin, también se dan muchas veces medicamentos contra la epilepsia, que es muy importante de controlar porque hay muchos pacientes que tienen una epilepsia como consecuencia del daño cerebral y casi siempre se pauta muchas veces simplemente preventiva, ¿no? Y la rehabilitación, pues lo que hemos dicho, si los fisios empiezan a subir, tiene la suerte que el paciente tiene la suerte de que empiezan a subir, empiezan a movilizar, si los fisios, por desgracia hay muy poco, yo no sé en otros países, ¿no? Pero aquí hay muy pocos en los hospitales y están muy saturados y bueno, pues hacemos lo que podemos, ¿no? ¿Qué hacemos en la rehabilitación o la recuperación tras un ictus, tras un daño cerebral? Aquí la seguridad social, pues lo normal es seguir y primero el neurólogo, después el médico rehabilitador y ya después el médico rehabilitador, una vez que pauta qué hay que hacerle al paciente o qué hay que recuperar, entonces cuando pasa al fisioterapeuta. Cuando vienen a la consulta privada, que pueden pasar varias cosas o que han tardado en llamarlos por la seguridad social porque hay mucha gente y, como digo, muy poco oficio, y los pacientes, pues bueno, o los familiares sobre todo, no empiezan a buscar soluciones, ¿no? Intentar intervenir, porque además hay mucho mito alrededor de que solo se puede recuperar una persona de un daño cerebral físicamente en en el primer año, en los primeros 6 meses. Yo, por experiencia personal, os digo que no, que eso no es verdad. O sea, y si no recuerdo mal, creo haber visto estudios científicos ya que demuestran que no, ¿vale? O sea, siempre hay que intentar luchar, siempre se puede recuperar algo. Y muchos pacientes, aunque no necesiten o estén en un momento más estancado, nos van a necesitar para mantenerse y para no estar mal. Y en caso de pacientes espásticos, ¿no? Que tienen esa rigidez articular, bueno, pues por desgracia nos van a necesitar siempre. Este es el logo de esta presentación, la hice inicialmente para presentárselo a los pacientes bueno, y a las personas del barrio donde tenemos nuestra consulta, esta es nuestra consulta, donde trabajo con Paula García Sánchez, con mi socia. Y también está en Facebook y también la tenemos en su página web. Pero con esto de la pandemia y del coronavirus, pues bueno, la dejé ahí en stand-by no lo hicimos, ¿no? Es un proyecto así bonito de intentar solventar dudas y de que las personas, o familiares o pacientes incluso, ¿no? Pudieran ver un poco cómo es un ictus, qué es un ictus, tener unas nociones básicas, ¿no? Y que la gente pues pudiera preguntarnos muchas dudas acerca de los grandes mitos que hay alrededor del ictus, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Es una introducción a estas patologías, que es todo un mundo, ¿no? Pero bueno, considero que es interesante y además he intentado comprimirlo lo máximo posible para tampoco alargarme mucho, porque después cuando terminé el primer vídeo me di cuenta que me había pasado 20 minutos hablando, ¿no? He intentado que sea un poco más corto, pero no por ello que tengan poca información. Suscribiros al canal, ¿vale? Seguiremos subiendo vídeos. En Facebook seguimos en nuestras redes sociales. Estamos poniendo encuestas para ver qué tema queréis que tratemos primero. Y bueno, pues animaros a que entréis a preguntaratoficio.com, que pronto vamos a darle otro cambio de imagen.
Y para cualquier sugerencia o duda nos podéis escribir a nuestro correo electrónico, ¿vale? info@preguntaleatufisio.com. Y por mi parte, nada, pues muchísimas gracias y nada, seguir divulgando fisioterapia.